Hola chicos y chicas, en este video vamos a analizar los polígonos no regulares. Y es que estábamos viendo hace poco lo que son polígonos regulares. Y los polígonos regulares, recordemos que eran aquellos cuyas medidas o longitudes de los lados son iguales. E incluso las medidas de los ángulos internos o ángulos centrales o ángulos exteriores de los polígonos regulares también son congruentes entre sí. Pero ahora vamos a enfocarnos en otros tipos de polígonos, en este caso los polígonos no regulares. Y es que por acá en la cuadrícula tenemos algunos de ellos. Algunos, la mayoría conocidos, como lo que es el rectángulo, el que tenemos por allá de color verde, el trapecio de color rojo, incluso el triángulo, el rombo de color moradito y dos que no son tan conocidos como lo es el pentágono, este de color azul, o el hexágono. Incluso hay más, pero vamos a empezar con la definición para que nos quede muy claro lo que son esos polígonos no regulares. Y es que en la geometría plana se le llama polígonos no regulares o polígonos irregulares, que es el nombre que más me gusta a mí. Según la inversión lógica de la definición de lo que ya sabemos es un polígono regular, aquella figura que cumple al menos una de las dos condiciones. Y viene la primera condición y dice que no todos los lados tienen igual longitud. Y ojo aquí, porque siempre nos quedamos solo con esa condición o con esa vaga idea para decir que los polígonos son no regulares porque sus lados, al menos uno de los lados es distinto a los demás. Por ejemplo, eso es lo que pasa con el rectángulo. Sabemos que el ancho es más corto, una medida más pequeña que el largo. O el trapecio tiene dos bases, pero una base es mayor y la otra base es la base menor. Tiene más longitud que otra. O este triángulo que visualmente notamos que hay un lado más pequeño que otros. E incluso en las figuras estas, como el pentágono, vemos que hay lados como más estirados, más largos y otros más cortos. Lo mismo sucede en el hexágono. Pero ¿qué pasa con el rombo? ¿Y por qué el rombo, que sí tiene sus lados iguales, no podríamos clasificarlo como polígono regular? Y es que nos olvidamos de esta segunda condición. Además, dice que no todos los ángulos interiores son congruentes y eso es lo que pasa con el rombo. Entonces, por eso lo clasificaríamos como un polígono no regular o un polígono irregular. Entonces, hay que entender muy bien esa definición y saber que hay dos condiciones y no nos enfocamos solamente en los lados como es costumbre, sino también en los ángulos interiores o internos de las figuras. Entonces, independientemente del tipo de polígono irregular y lo que se solicite calcular en cada ejercicio, debemos tener en cuenta que la definición de los polígonos no regulares se mantiene invariante, tal y como la acabamos de ver. Ahora bien, en este video vamos a trabajar el procedimiento para el cálculo del área de polígonos no regulares. Muy importante, siempre que hablamos de áreas, vamos a enfocarnos en su definición. Entonces, ¿qué dice la definición de áreas? Esta es una definición sencilla, básicamente solo para entender lo que significa ese concepto. Y es que el área se refiere a la cantidad de espacio que hay dentro de una figura. Como por ejemplo, en este polígono que está acá, este sector destacado de color gris, esa es el área.
También se llama superficie. Y bueno, es que en este video vamos a analizar un tercer método para sacar las áreas de polígonos no regulares. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta la gran ventaja que tenemos en este tema. Y es que los polígonos no regulares nos lo van a dar en un plano de coordenadas rectangulares o en un plano cartesiano. Y eso es una ventaja enorme para trabajar el cálculo de áreas. Entonces, este método implica que nosotros tengamos que utilizar las coordenadas de los vértices del polígono. Y para eso tenemos que tener muy claro cómo definir cada una de las coordenadas de esos puntos, en este caso A, B, C, D, E y F, que son los vértices de este polígono. Eso es muy importante, pero es un conocimiento previo. Entonces, si hacemos ese proceso, es fácil ubicar siempre los puntos si trabajamos primero la coordenada en X y luego la coordenada en Y de cada uno de esos puntos. Y se colocaría de esa manera, ¿verdad? Entonces, como les indicaba, la definición de cada punto es un conocimiento previo. Entonces, vamos a pasar a la conceptualización del procedimiento a seguir para aplicar este método utilizando las coordenadas de los vértices. Y es que el primer paso a seguir es escribir las coordenadas de la forma X, Y de cada vértice. Ese paso es primordial, es el paso número 1 y debemos pues saberlo trabajar muy bien para determinar esas coordenadas. Una vez entendido eso, lo que vamos a hacer es continuar con una organización. Y ojo lo que dice este segundo punto. Vamos a organizar los vértices en sentido horario o antihorario. Es decir, que si yo empiezo del punto A, que es el primer vértice, yo puedo seguir una secuencia de A a F, luego utilizar la E, luego el punto D, luego el C, luego el B y finalmente llegar a nuevamente. Porque, ojo, lo que dice al final. Dice que al final de la lista se debe repetir el primer punto. Entonces, eso podría ser una opción. Otra opción sería empezar de A, pero en el otro sentido. Entonces, no importa el sentido en el que nosotros vayamos, tenemos que ordenarlos. Pero lo que sí no se puede hacer, por ejemplo, es de A, utilizar luego D y luego F. ¿Verdad? Tienen que llevar un orden en sentido horario, a como giran las manecillas del reloj, o en sentido antihorario. Entonces, esa lista, esa organización, la vamos a llevar a cabo por medio de una tabla tal y como la ven ahí. Y nótese que el punto A está en rojo al final de nuevo. No es que ustedes tengan que colocarlo y destacarlo. Yo lo estoy destacando para que ustedes observen que tuve que repetir de nuevo el primer punto al final. Entonces, ese es el segundo paso. Organizar las coordenadas. Vea que A era menos 4,1, B era menos 1,4. Entonces están en orden. Estos son los respectivos X y las respectivas Y de cada uno de los puntos. Ahora bien, el tercer paso. Vamos a pegarle un estironazo por acá. El tercer paso dice lo siguiente. Hay que multiplicar en diagonal, de izquierda a derecha, las coordenadas de X de cada punto por las coordenadas de Y del punto siguiente. Entonces, observen que vamos a empezar del punto A, del menos 4, vamos a empezar de ese X
y vamos a multiplicar ese X del punto A con el Y del punto siguiente. Y luego vamos a hacer la multiplicación del X del punto B con el Y del punto C. Y así sucesivamente vamos a hacer todas esas multiplicaciones. Al final, después de hacer las multiplicaciones, dice que hay que sumar todos los productos. O sea, los resultados obtenidos de esas multiplicaciones se deben sumar al final del proceso. Cuarto paso. Vea que lleva varios pasos. El cuarto paso que tenemos por acá dice que se debe multiplicar en diagonal de nuevo, pero ahora de derecha a izquierda. La coordenada Y de cada punto por la coordenada X del punto siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que después de hacer ese proceso, se va a guardar el resultado y lo hacemos hacia el otro lado. Entonces, cada valor Y del punto, por ejemplo, el punto A, se va a multiplicar por el valor X del punto B. Hacia el lado contrario, se hacen las multiplicaciones ahora. Pero dice que al final de hacer todas las multiplicaciones, se van a sumar todos los productos. O sea, los resultados de todas esas multiplicaciones se deben de sumar al final. Y el quinto paso sería utilizar una fórmula. Esa fórmula es muy importante. Está relacionada con los resultados de las sumas de los productos que obtuvimos en el paso 3 y en el paso 4. Vea, esa fórmula ya me va a dar el área del polígono. Y es que, como ustedes observan, lo que se va a trabajar es el valor absoluto de la resta que se obtiene con la suma del resultado del paso 3 menos el resultado del paso 4. Y eso dividido entre 2. Muy importante, arriba es un valor absoluto. Es decir, se va a tomar siempre el resultado de esa resta, se va a tomar siempre positivo, ¿verdad? Porque las áreas son valores positivos. Y entonces este es el proceso a seguir. Va en 5 pasos organizados de esta manera. Ahora bien, vamos a analizar un único ejemplo para este video y dice así: determine el área del polígono representado en el plano de coordenadas rectangular. Entonces, vamos a utilizar el método de las coordenadas de los vértices. Por lo tanto, yo tengo que generar esas coordenadas y tengo que identificar entonces la ubicación de cada punto. Vamos a hacerlo acá rápidamente y vamos a escribirlas ahí. Esas serían las coordenadas de cada punto, ¿verdad? Ese paso es un paso previo. Después de conocer las coordenadas de los puntos, yo tengo que organizar esto en orden. Puede ser a favor de las agujas del reloj, ¿verdad? Yo voy a ir en ese sentido, de A, luego B, luego C, D, E y F al final. Entonces voy a organizar en una tabla esa información, tal y como la vemos por acá. Pero no se nos debe olvidar que el primer punto se repite al final de nuevo. Entonces vamos a pasar al tercer punto, que es multiplicar en diagonal. ¿En qué sentido? El valor de X de cada punto se multiplica por el valor de Y del punto siguiente. Entonces vamos a trabajar esas multiplicaciones. Vamos a ir haciendo las multiplicaciones mentalmente y vamos a irlas escribiendo por acá, porque recordemos que primero multiplicamos y luego debemos sumar esos resultados. Entonces tenemos la primera multiplicación, que es 0 por 3. 0 por 3 sería 0. Entonces a eso le vamos a sumar el siguiente resultado. La segunda multiplicación es 2 por 4. 2 por 4 es 8. Pasamos a la tercera multiplicación. 6 por 0
es 0. Pasamos a la cuarta multiplicación. 10 por menos 3 es menos 30. Pasamos a la quinta multiplicación que tenemos por aquí, que es 6 por menos 2. Eso es igual a menos 12. Y por último, trabajamos el 2 por 0, que sería igual a 0. Y ya tendríamos básicamente los resultados de las multiplicaciones. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora debemos sumarlas. Entonces, si sumamos 0 más 8 más 0 más menos 30 más menos 12 más 0, eso nos da un total de menos 34, que sería entonces el total de esta suma que tenemos por acá. Ahora bien, pasaríamos al paso 4, que son multiplicaciones en el otro sentido. Es decir, el valor de la coordenada en Y se multiplicaría por el valor de la coordenada de X del siguiente punto. Y así sucesivamente. Entonces vamos a trabajar de una manera similar esas multiplicaciones. Vamos a estarlas trabajando por acá y vamos a copiar solamente los resultados. Entonces, la primera multiplicación es 0 por menos 2. Eso es igual a 0. Luego 3 por 6. Eso nos da 18. La siguiente es 4 por 10. Eso ya nos da 40. Luego seguiría 0 por 6. Eso es igual a 0. Luego tenemos menos 3 por 2. Y eso es igual a menos 6. Y por último, tenemos menos 2 por 0, que es igual a 0. Y vamos a hacer toda esa suma. Es decir, 0 más 18 más 40 más 0 más menos 6 más 0 nos da un total de 52. Y ya tenemos los resultados de todos esos productos. Ahora sí, cuando ya finalizamos ese proceso, lo que hacemos es aplicar nuestra fórmula. Y en esta fórmula vamos a restar esos dos resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a agarrar el menos 34, que es nuestro primer resultado de acá, y le vamos a restar el 52. Entonces, al hacer esa resta, obtenemos como resultado menos 86, pero el valor absoluto saca ese resultado positivo. Entonces, tendríamos que el área es igual a 86 dividido entre 2. Y si hacemos esa división, obtendríamos finalmente que el área de nuestro polígono es igual a 43 unidades lineales al cuadrado. Y aquí terminaría nuestro ejercicio. Vean que el proceso de este método es un proceso un poco extenso, ¿verdad? Pero tenemos que trabajarlo con mucho cuidado, porque un error en el cálculo de alguna de esas multiplicaciones ya nos generaría un error en el resultado final, ¿verdad? Y no queda más de que continúen con las actividades de retroalimentación para que profundicen en el tema de áreas de polígonos, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.